Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes y siempre nos ayude a vivir en comunión con Dios a través de su palabra. No hay otra forma como nosotros podamos estar en esa comunión. Ahora bien, nos hemos quedado por un tiempo que no ha habido grabación del estudio en cuanto a la palabra de Dios en las distinciones bíblicas que estamos viendo de Israel versus la iglesia. Porque, bueno, aquí en mi pueblo ha habido feria y la bulla ha sido tremenda que me ha impedido hacer las grabaciones. Pero hoy vamos a entrar nuevamente en el estudio de la palabra de Dios. Quiero acortarlo, no hacerlo tan largo como en otras ocasiones, porque algunos de ustedes trabajan, otros estudian y entonces el tiempo es muy corto para ustedes en su estudio. Y si lo hago muy largo, muy extenso, pues tienen diferentes problemas a la hora de verlo, ya sea en su móvil o a donde lo ven. Vamos a tratar de hacerlo un poco más corto y esta lección, que es la tercera, siempre viendo lo que es Israel y la iglesia. Hablamos de Israel como el pueblo escogido de Dios, quienes son los descendientes físicos de Abraham. En cambio, la iglesia es el pueblo espiritual de Dios, escogido de ambos pueblos, de judíos y gentiles, quienes son bautizados dentro del cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Entonces, vamos a entrar al estudio de otras distinciones en cuanto a Israel y la iglesia. Veamos las promesas. Cuando hablamos de las promesas, vamos a ver las promesas que son para Israel como para la iglesia. Vamos a entrar a esto. Las promesas para Israel son terrenales. ¿Qué nos dice Mateo 5, 3 al 9? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 3 al 9 dice, es parte, nosotros conocemos del Sermón del Monte. Si usted lee Mateo, usted sabe que los capítulos 5, 6 y 7 están en referencia a este Sermón del Monte y están orientados al reino. Y aquí dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando Jesús pronunció este sermón, lo hizo para la nación de Israel, ¿verdad? Y entonces esta es una de las promesas para Israel. Ahora veamos la promesa en cuanto a la iglesia. Dice, la promesa es celestial. La orientación de la iglesia es celestial, no es terrenal. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro Salvador está en el cielo. Y nuestra esperanza, sabemos nosotros, que es una esperanza celestial. Ahora, veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada, ¿a dónde? En los cielos, de la cual ya habéis oído la palabra de verdad del Evangelio. Primera de Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hablando de la iglesia, recordemos y tengamos en mente que cuando hablamos de la iglesia está compuesta
tanto de judíos como gentiles. Al inicio, la iglesia, cuando nosotros la vemos en sus principios, eh, al principio fue propiamente judía, pero luego vemos la inserción de los gentiles. Allí por el capítulo 10 del libro de los Hechos, vamos a ver cómo comienza a entrar los gentiles a esta bendición tan grande dada por Dios. Ahora veamos en el Antiguo Testamento, Israel, revelación en el Antiguo Testamento. Ahí vemos algunos pasajes de los cuales Israel fue revelado en el Antiguo Testamento a partir del capítulo 12 de Génesis. Allí vemos el programa de Dios para la humanidad. Estaba centrada primeramente en Israel y su plan por su pueblo escogido. Siempre debemos tener en mente lo que dice la palabra de Dios cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, como no le recibieron, dice después más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 12. Entonces, vemos aquí que lo que nos dice que era eh, algo revelado en el capítulo 12 del libro de Génesis y comenzó con un hombre, con Abraham. Ahora, ¿qué es de la iglesia? Bueno, la iglesia en el Antiguo Testamento era un misterio. No se menciona la iglesia, pero ¿qué podemos ver? En el Antiguo, como decimos, era un misterio, pero vemos aquí en esta ilustración que cuando los profetas hablaron acerca de las cosas que sucederían en el futuro, pues ellos no vieron como este valle en el cual se encuentra la iglesia. La iglesia comienza en su mención cuando en el capítulo 16 de Mateo Jesús les anuncia acerca de la iglesia. Y por eso ellos no vieron. Los profetas solo pudieron ver los sufrimientos de Cristo, la gloria que habría de venir y todo eso, pero la iglesia se encontraba en un valle. La iglesia no estaba revelada en el Antiguo Testamento. Ahora veamos Efesios 2, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Es un texto muy largo, pero yo les pido a ustedes que por favor ustedes puedan leerlo, ¿verdad? Entonces sabemos que la iglesia fue un misterio para los profetas. Ellos solo vieron en una línea recta hacia el futuro, pero no pudieron ver esos valles como es la iglesia hasta el momento de que Cristo hizo la revelación y entonces él habló acerca de la iglesia. Ahora, las diferencias raciales, ¿verdad? Esto es importante porque había una diferencia entre judíos y gentiles. Acuérdense que cuando nosotros estudiamos y vemos eh, los evangelios, no había una relación. Y cuando Jesús envió por primera vez a sus discípulos, dijo, por camino de gentiles no vayáis, antes bien, ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, había una diferencia en cuanto a la raza. Vemos en Mateo capítulo 10 y versículo 5 que dice en cuanto a esto. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades de samaritanos no entréis. Porque el mensaje, primeramente, el evangelio, primeramente era dirigido a la nación de Israel. No operaríamos de una manera que no fuera como Dios lo ha establecido. El evangelio debe alcanzar a toda la gente del mundo, pero en primer lugar era para la nación de Israel. Ahora vemos la iglesia en cuanto a la raza, no hay diferencia.
Acordémonos que dice que todos fuimos bautizados por un mismo espíritu, de tal manera que no hay diferencia entre raza, género, ricos, pobres, dentro del cuerpo de Cristo. Todos somos iguales ante Dios. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es importante, porque no hay ninguna diferencia. A veces nosotros hacemos diferencia social, diferencia académica, muchos tipos de diferencias, pero no deberían de existir porque la palabra de Dios así nos lo dice. En Efesios 2:13 al 16 dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, oigan, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Veamos otro más. La circuncisión. Ahora veamos, la circuncisión era una señal de un pacto entre la nación de Israel e Israel, ¿verdad? Esta circuncisión de la carne fue una señal visible. Cuando el holocausto judío por Hitler, cuando alguien negaba ser de raza judía, lo que hacían era lo desnudaban, y cuando veían que en él estaba la circuncisión, inmediatamente lo mataban porque sabían quién era. Entonces, vemos nosotros aquí unos pasajes que por favor yo les invito a ustedes que lo lean en su tiempo cuando estén estudiando la palabra de Dios. En cuanto a la iglesia, la circuncisión era, ¿verdad? Sin manos. ¿Qué dice? Y esto sí lo voy a leer, Colosenses, capítulo 2 y versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cristo quitó de nosotros esa maldición y nos ha dado a nosotros la potestad de ser hechos hijos de Dios. En cuanto a la tribulación, ¿cuál es la diferencia entre Israel y la iglesia? Bueno, Israel experimentará la tribulación. Mateo capítulo 24 nos aclara esto, pero usted puede leerlo. Durante la tribulación, Dios reanudará su programa para Israel. La semana 70 de Daniel llegará en su momento. Durante este tiempo, muchos judíos serán salvos y 144,000 de ellos predicarán el evangelio del reino en todo el mundo. Estos judíos experimentarán la tribulación. Solo leo en Mateo 24 el versículo 21 que dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Veamos en cuanto a la iglesia. La iglesia escapará de la gran tribulación. Entonces la iglesia será quitada de la tierra antes de la tribulación. Dios no nos destinó a nosotros para sufrimiento, para ira, en cuanto a la tribulación, sino para ser librados de ella y escapar. Entonces, les invito a ustedes a que lean este pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Sabemos que estos estudios son sumamente importantes, pero cada uno decide si los toma.
Cada uno decide si mantiene la comunión con Dios a través de mantenerse en comunión constante, siguiendo la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Padre, te agradecemos este momento y te damos las gracias por tu obra maravillosa en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.